Preguntarles si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre tal vez la práctica, algo. Todos ya deben tener conocimiento de que la práctica es hasta mediodía de hoy. Así que lo voy a revisar solo a los que manden hasta mediodía, a los demás no los voy a poder revisar porque la práctica es fácil. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno, les decía que la práctica es fácil. Estaba fácil, ¿no? Los que estaban estudiando se han debido dar cuenta que estaba fácil. Y para los que no, no sé, tal vez también. El último ejercicio, alguien preguntaba ayer, creo, por el grupo. El último ejercicio ya lo habíamos hecho ayer y, bueno, algo similar, ¿no? Así que solo era implementar eso con el último ejercicio y nada más. Si alguien tiene dudas, ya, nadie. Entonces, vamos a empezar la clase. Eh, para terminar el tema anterior de los circuitos en corriente continua, les voy a mostrar unas fórmulas para la potencia. No hallamos en ningún ejercicio, no les pedí para hallar potencias y creo que avanzaron con la ingeniería la parte de potencias. Entonces, las fórmulas de las potencias, las que tienen que usar para las resistencias o para hallar la potencia en una resistencia. Dime. Ya. Ah, ¿tú estuviste en la clase de ayer? Ya, está bien. Voy a terminar de darles la fórmula de las potencias. Estas dos son para, para las resistencias y para una fuente de voltaje o de corriente. Oye, perdón. Ya, lo voy a acabar de dibujar. Ya, ahora sí, se debe poder ver. Les decía que el primero, ya, a partir de la línea azul de la izquierda son para hallar potencias en las resistencias y para puentes el de la derecha. Se puede usar para resistencias las tres, pero no les recomiendo. Hay algunas veces que podría fallar o tendrían que tener cuidado en usar los voltajes y corrientes para no confundirse. Por eso es que mejor yo les sugiero que usen
las potencias que les dije en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha para fuentes solas. Y yo creo que hasta ahí se dan cuenta todos, porque simplemente sería reemplazar datos. Si quieren hallar la potencia en una resistencia en específica, tendría que ser su cociente de esa resistencia al cuadrado por esa misma resistencia. Lo mismo para en el caso de abajo, en el de los voltajes. Tendría que ser el voltaje de esa resistencia sobre esa misma resistencia. Y así hallar la potencia de la resistencia. Y para la fuente, igual, si quieren hallar la potencia en una fuente de voltaje, eh, tendrían que hallar la corriente que pasa por la fuente de voltaje y los reemplazos. Así que eso es todo sobre potencia, simplemente es reemplazar datos. Ahora nos vamos al ejercicio 5 de la práctica. Entonces, eh, ya, supongo que han debido hallar por lo menos la corriente, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Ya, en el caso de que hayan llegado sin problema hasta ese punto, en Thevenin dijimos que se representa con un circuito de esta manera, ya, es este, el de Thevenin. Ahora, si queríamos hallar, o vamos al de Norton, simplemente tenemos que hacer una transformación de fuentes. Ayer hicimos transformaciones de fuentes. Tendríamos que mandarlo en un circuito de esta forma, donde dijimos que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton y es igual a la resistencia equivalente. Y ya, para la transformación de fuentes, si ustedes quieren llevar de Thevenin a Norton, tendrían que simplemente reemplazar en la ley de Ohm. La ley de Ohm para corrientes es igual a voltaje sobre la resistencia. Con esta fórmula lo llevan hacia la derecha. Entonces, simplemente tenían que sacar al ejercicio 5, sacar la resistencia equivalente, el voltaje entre los puntos A y B. Con eso ya tendrían el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Y después hacer una transformación de fuentes a la de Norton con esa fórmula de la ley de Ohm y la resistencia se repite la misma. En aquí hay un error, perdonen, no es de esta forma la de Thevenin, es así es la de Thevenin, o de la de Norton. Esta es la resistencia de Norton. Ya. Eh, ahora, díganme si hasta ahí se ha entendido o todavía necesitan más ayuda sobre este ejercicio. Díganme, o nada siempre.
Ya. A ver, no sé cómo más explicarles aparte de esto. Ya, en los comentarios podrían poner si por lo menos han hallado o los que no han podido hallar el voltaje de Thevenin y las resistencias de Thevenin. ¿Pudieron hallar eso? Ah, ya, sí, 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 está bien. Sí, porque estaba viendo que justo a la hora que estábamos pasando, estaban hablando de las listas. En ese caso, eh, ya, tal vez te complicaste por el tipo de circuito que ahí lo tienen. Ya, a ver, la clase de ayer era, cachito, creo que era esta. Sí, esa es la clase de ayer. Hicimos un circuito similar para, ya, era este. A ver, vamos a hacerlo de la práctica. Con el ejercicio de la práctica les voy a invitar. Ya, no se acuerdo bien, es algo, algo así, creo que va. Aquí había una resistencia, una fuente. Así era, ¿no? El circuito. ¿Me pueden confirmar? Ya. Entonces, lo primero, o lo más fácil de hacer es sacamos, bueno, con la resistencia equivalente, no creo, me dijeron que no hay problema, esta ya la tienen. Entonces vamos a ir al voltaje de Thevenin y luego de eso hacemos una transformación de fuentes. Entonces, para hallar el voltaje tenemos que sacar el voltaje entre estos dos aquí, ¿no? Este es el voltaje de Thevenin entre los dos puntos. Ahora, este punto es el mismo que caen aquí, porque son cables, y también es el mismo que caen aquí. Ahora, yo lo puedo reducir esta parte y decir que mis puntos A y B son este y este.
Entonces, el voltaje de Thevenin voy a tener que hallar entre, sería el voltaje de esta resistencia, y lo voy a llamar resistencia 1. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2. ¿Qué van a hacer? Se van a sumar, porque esta tendría este sentido, ¿no? Más y menos, aquí más y menos. Entonces se sumaría el voltaje de Thevenin, sería el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Todo eso es el voltaje de Thevenin. Ahora, el circuito, ¿cómo resolver este circuito? Ayer hicimos un circuito justo el que les mostraba en esta parte. Lo que hicimos era dibujar el circuito, ¿no? Lo llevamos aquí a la parte de la derecha. Si se fijan, aquí tenemos lo voy a dibujar con amarillo. En el medio tenemos una fuente de corriente. Y ese tipo de circuitos les decía que no podemos hacerlo porque no estamos avanzando ese método para resolver este tipo de circuitos. Así que vamos a dibujar el circuito. Lo que hice era llevar toda esta línea, la del medio, la fuente de corriente y la resistencia a un costado. Si se dan cuenta, en aquí lo cambié de lugar. Se puede hacer eso, porque todos estos están unidos por un punto, el punto de arriba. Son el mismo punto estos tres. Lo mismo que también el de abajo. Así que yo puedo cambiarlo de lugar según me parezca conveniente. Y este mismo se puede hacer en aquí. Ya. Entonces lo voy a mover del lugar. Ahí tenemos la fuente, la resistencia. La fuente, la otra, no, esta la voy a cambiar de lugar. Ya, es más o menos. Ya, lo que hice era cambiarlo de lugar. Ahora, este mismo circuito, recuerden también que en este caso también el voltaje de Thevenin sigue siendo este punto, el punto A, y el punto B antes era en este lugar. Y como todo este son lo mismo, es el mismo punto, también podría decir que también es el punto de aquí. Entonces a este también lo puedo llamar el punto B. Así que el voltaje de Thevenin también sería válido si yo sumo el voltaje de la resistencia más el voltaje de la fuente. Ahora, ¿cómo se resuelve este circuito? Ya lo podemos dibujar de otra forma para que se den cuenta. Tal vez algunos ya se dieron cuenta sobre cómo resolverlo. Lo puedo dibujar así. Y es lo mismo, pues sí, sigue siendo lo mismo. El circuito no ha cambiado, solo lo he dibujado de otra forma. Mi punto A sigue estando en aquí y mi punto B es este. El voltaje de Thevenin dijimos
que es igual a la resistencia, esta resistencia 1, o el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, o también el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la corriente, de la fuente de corriente. Y este circuito ya lo podemos hacer por mallas o simplemente una ley de voltaje en la parte, esta parte de aquí, ¿no? Si analizan este por mallas, ya van a poder hallar este lado. Hasta ahí, ¿lo pudieron entender? ¿Alguien? ¿O todos? ¿O todavía está complicado? Solamente era darse cuenta seguido. Yo lo he dibujado para que se den cuenta. Por eso es que hicimos ayer un ejercicio de cambiar de lugar en esta parte. ¿Sí? Supongo que entendieron todos. Que bueno, este circuito es similar a este, ¿no? Al anterior, al que hicimos ayer. Sí, creo que es similar a este. Tengan en cuenta el sentido de las corrientes. Si van a ser por mallas, les dije que el sentido de la corriente lo dibujamos a este lado, ¿no? En sentido horario. Ahora, ¿qué pasa con esa fuente de corriente? Está en el otro sentido. En este caso, tendríamos dos opciones. Uno, que este sentido lo llevemos hacia arriba para que coincida con la fuente. Y otra opción sería manteniendo el mismo sentido a por ejemplo, si la fuente de corriente vale, no sé, 3 amperios, es su valor. Yo puedo hacer que esta fuente cambie su sentido y que vaya hacia abajo y coincida con la otra, simplemente restándolo o poniéndolo el signo negativo. Eso me indica que está yendo al otro sentido. Si lo hago así, entonces estaría correcto este valor. Y ahora sí tomarían, entonces harían el método de mallas y ahí ya se dan cuenta de que siempre van a chocar, ¿no? Eso es para los que hagan por mallas. Ya, ahora entonces volvemos para la clase de hoy. Si alguien tiene más dudas sobre los circuitos de corriente continua o la práctica. Una vez. Ya. Ahora entonces nos pasamos a circuitos de corriente alterna. Vamos a empezar con un circuito sencillo de una fuente
y una resistencia y un inductor. Ahora las fuentes se les dibuja de esta manera. Esta es nuestra resistencia. El inductor se lo maneja con la letra L. Aquí una fuente de voltaje. Entonces mi fuente de voltaje va a ser 50 eh, son, ya, más 30. Ya, entonces empezamos, vamos a hallar la cociente en su forma compleja. Y los voltajes que caen o las tensiones que caen es lo mismo en la resistencia y en el inductor. Voltaje, entonces, voltaje en la resistencia y voltaje en el inductor. Ya, la forma de representar el voltaje se supone que aquí está la frecuencia angular por T más o menos un ángulo. Eh, Ahora no estoy seguro si tendría que ser esto negativo. A ver, lo que se debería tomar primero, el voltaje, simplemente se copia para el voltaje. El voltaje aquí sería igual a 50 por este de aquí. Y su ángulo lo dibujamos con 30 grados. Eh, Ahora no recuerdo si esto era negativo o positivo para que vaya con 30 grados. Lo voy a confirmar por favor hasta mañana. Pero lo más importante, eh, este es el caso de llevar de un lado a otro, sería su forma trigonométrica, su forma polar, creo que se llama. Ya, lo importante aquí es cómo llevarlo. El otro paso, a ver, sería convertir el inductor en su forma, o en una impedancia, o con una fórmula, que es la de XL, ya deberíamos avanzar. Esto, XL, la fórmula del inductor.
que es igual a JW por L. Hay otra del capacitor, que es el XC, es igual a 1 sobre JW por C. Ya, ahora, lo que vamos a hacer es convertir el circuito en su forma fasorial, o en su forma compleja. Entonces, voy a sacar otra hojita. Las resistencias no es necesario, no hay fórmula para convertir las resistencias, se queda como está. Este es de 100 ohmios. Ahora, para el inductor, vamos a hacer la conversión. Digamos que era J W por L. Hay una fórmula más, la fórmula de la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Esa también lo vamos a usar mucho. Hay casos en el que simplemente el valor de la fuente nos da una constante, un número. Podría ser si es que en el voltaje de la fuente nos da solo 50. Entonces, eh, no vamos a saber cómo sacar esta W, esta parte de aquí. ¿No? ¿De dónde sacamos? Porque en el otro caso, había en este circuito que estamos haciendo, ya tenemos la W vale 170. Así que de ahí sacamos el dato para hacer la conversión en el XL. Y en el caso de que no nos dé, como es aquí, por ejemplo, es un ejemplo, si nos dan solo 50, necesariamente tendría que darnos el valor de la frecuencia. Podría darnos, no sé, tal vez 50. Si ya tenemos 50, entonces los reemplazamos y tenemos el valor de la frecuencia angular. ¿Qué más? Entonces, ya tenemos el valor de la frecuencia angular es 170 por esta de aquí. Esta es la frecuencia angular. Ahora, reemplazamos datos. W 170 por el inductor vale 200 por 10 a la menos 3. Ahora esto es por J, ¿no? Aquí adelante está la J. Me sale 34. Estos siempre van a estar en ohmios. J34, J ohmios o J34 ohmios. Entonces ya tenemos el valor del inductor. 34 J ohmios. Listo. Como son, los dos están en ohmios, podemos hacer directamente implementar la ley de Ohm para hallar la cociente, esta cociente de aquí. La fórmula para circuitos en cociente alterna es la misma. Voltaje sobre resistencia. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar que el inductor es otra resistencia más. Y
Si resolvemos este circuito como si las dos, el inductor también fuera otra resistencia, lo que haríamos era sumar. Hicimos el primer circuito, creo, de la primera clase, eh, sumábamos todas las resistencias. Todo esto lo sumábamos y aquí los reemplazábamos, ¿no? En la parte donde está el aire. Cuando tienen aquí voltaje sobre R1 más R2 y todas las resistencias que haya. Ahora, cuando se suma una resistencia con un inductor o un capacitor, se le llama impedancia. La fórmula cambiaría. La impedancia se representa con la letra Z. Así que nuestra fórmula ya no sería sobre resistencia. La ley de Ohm va a cambiar en aquí. Va a ser el voltaje, va a ser igual a cociente por la impedancia. Aquí también cambiaría. Si lo despejamos, va a ser voltaje sobre la impedancia. La impedancia es lo mismo que la resistencia, les decía, solo que en este caso ya se toma en cuenta el inductor y un capacitor, tal vez. En este caso no tenemos capacitor. Ahora, reemplazamos datos para hallar la cociente. El voltaje, es 50. 50 con cuántos grados, creo que era 30. No, dije, sí, 30 grados. Y la impedancia va a ser la suma de los dos, ¿no? Porque están en serie. Es por eso que lo estoy sumando. Si estuvieran en paralelo, entonces ya haría otra, la fórmula del paralelo. Vamos a hacer también el siguiente circuito, lo vamos a hacer en paralelo. Entonces, aquí sería 100 más 34J. No puedo sumarlo 100 y 34 como 134 y dejarlo ahí, porque 34 es un número imaginario, ¿no? Así que solamente lo dejo a un costado. Ahora, esto, mire, les voy a enseñar a usar la calculadora para estos ejercicios. Lo podemos meter directo. Así que todos saquen su calculadora y ahí vamos a verificar. Voy a buscar en esta parte. Ya, yo tengo una calculadora Flatwidth y la 570 y creo que esas dos son las que más utilizan. Les voy a enseñar en esas dos. Esta es la calculadora Classwiz, la que tengo yo. Les voy a enseñar en esta. Creo que la mayoría tiene esta calculadora. Y la otra es la Casio, la 570. Es la misma para esta calculadora y para esta. Esta de aquí no les va a servir. Los que tienen esta calculadora no van a poder resolver este tipo de esa operación, no lo van a poder hacer. Los que tienen esta calculadora no pueden hacer eso. Las que sí les comentaba que son esta calculadora y, y esta de aquí, y también la ClassWiz, ¿no? Esta de aquí. Empezamos entonces por la ClassWiz. Ya, los que tengan la ClassWiz pueden ir para habilitar el modo complejo. Se van a menú y el número 2 les da con números complejos.
Los que se tranquen o se queden en algún lado lo van a hablar, por favor. Ya, entonces le dan en el número 2 en complejos. Le dan igual. Y ahí arriba, en la parte de arriba de la pantallita, les va a aparecer una I de imaginario. Ahora, otra vez una línea en esta forma. Desaparece una I, o si no, algo como este signo. Una de las dos les va a aparecer. Si desaparece, entonces ya están en el modo complejo. Ahora pueden introducir la ecuación que tenemos aquí, la que está con amarillo. Esta pueden introducir para, para poner esta línea de aquí, el que está en color rojo. Ahora lo voy a dibujar. Esta, para los grados, en color rojo tienen que tocar el Shift y la letra NG. Y así les va a aparecer para poner los grados. Shift y NG. Aquí es Shift más NG. Yo creo que lo han encontrado todos. Y le aumentan el 30. Ahora en la parte de abajo le copian el 100 más 34 y la J es el número imaginario, la I. Y para poner la I simplemente tocan ENG, ya no el SHIFT. Tocan el NG y les va a aparecer la I. Y eso es todo. Le dan igual. Les va a aparecer un número largo. Para acomodarlo eso pueden apretar la tecla de aquí, algo así, S y D, este botoncito. Tocan ese botón y se los acomoda en dos líneas. Entonces el valor que nos da es 0.04. No voy a poner todos los decimales, así que esto va a ser 0.5 más 9,21. Y esto es por 10 a la menos 3, me dice. Lo voy a poner aquí abajo, entonces no va a alcanzar el espacio. Por 10 a la menos 3. J. Este es nuestro resultado, esta es la cociente. Ya, ahora lo vamos a convertir, este está en su forma compleja, ¿no? Está con números imaginarios. Y lo vamos a convertir en grados, con un número en grados, ¿no? Ahora, para convertirlo, en, ya, para convertir se van, tocan la opción o la tecla de opciones, la de OPTN. Tocan esa teclita. Les va a aparecer todas las opciones que pueden hacer a los números imaginarios. Ahí está el argumento, el conjugado, la parte real, parte imaginaria. Y si bajan más abajo, está dos opciones. Una opción que aparece de esta forma y otra opción así, ¿no? Son dos. Ahora, nosotros estamos en esta y lo vamos a llevar a la otra, ¿no? Aquí tiene algo. Entonces simplemente tocan, a mí me sale como la opción 1 y luego le dan la igual.
y me sale a mí 0.04 con 11 grados y 11,22 grados y amperios, ¿no? Porque es cociente. Así, ahora, ¿alguien se perdió hasta ahí? Eso es lo que sería todo para manejar números complejos. Creo que todos entendieron. Ahora díganme si tienen la otra calculadora, la de la Casio 570. Ya, entonces ahora explicamos en esa. Ya, para la 570 también tenemos que tocar el mode setup. Nos aparece como la opción 2 de los complejos. Dice complex, ¿no? Está de esta forma. Esta es la opción 2. Entonces le tocan a la opción 2. Les va a aparecer la misma letra en la parte de arriba. Esta misma letra. Eso nos indica que ya están bueno, para hacer operaciones con números complejos. Y entonces pongan la ecuación o lo que estábamos queriendo resolver, que era eh, este de aquí, 50 con 30 grados. Ahora, para hacer esta parte, la que está en negro, en los botones lo tienen que buscar, está en la parte en el botoncito que tiene un guión entre paréntesis, algo así, así es el botón. Entonces le dan Shift y ese botón y les aparece para los grados. Bueno, entonces le ponen 30 y abajo teníamos 100 más 34J. Ya, con el 100 no hay ningún problema, más 34 y para ponerla ahí es el botón de ENG, es el mismo de la anterior, ENG. Solo tocan ese botón y les va a aparecer de ahí. Esto es más Shift. Con eso ya deberían tener esta de aquí. Y ahora les va a dar el resultado. Le dan igual y le saca el resultado. Ahora, ese resultado lo pueden también convertir como el anterior, ¿no? Lo convertíamos en grados y en números complejos. Ahora, para convertir, una vez que estén en el resultado, tocan Shift y el número 2. Eh, Shift más 2. Estas son las opciones de los números complejos. Y ahí también les van a aparecer 4 opciones. Entre esas están estas de aquí. Así que escogen la que estamos buscando, que sería la opción 3. Esta de aquí. Y le dan a igual. Y ahí ya tendrían convertido. Bueno, eso sería todo entonces en las calculadoras. Y no hay necesidad de estar conjugando o hacerlo a mano. En la calculadora directo lo pueden sacar. Ahora volveremos a nuestro ejercicio.
Ya, la corriente nos salía 0,04, 11,22 grados, amperios. Y listo, ya tenemos la corriente. Ahora, para los voltajes en la resistencia y en la corriente, o en 0,47. En esta parte, en esta parte, ¿no? Y a los demás, creo que, a ver, tal vez yo calculo mal. Voy a volverlo a calcular. Sí, sí, sí. Está bien, 0,47. 11,22. Listo. Ahora, los voltajes, ¿no? La caída de tensión en las resistencias de 100 ohmios y el inductor de 34 ohmios. Si ya tenemos la corriente, la que pasa por este lado, entonces tenemos corriente, tenemos resistencia y ya tenemos voltaje. Lo mismo en el inductor, tenemos la corriente, tenemos, en este caso, su valor de resistencia va a ser 34 J. Y ya vamos a tener su voltaje. Solo es reemplazar, ¿no?, la idea. Ya, ahí lo voy a eliminar esta parte de aquí. Ya, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La corriente es 0,47, 11,22. 22 grados por la resistencia de 100. Y ya tendríamos ahí. Ahora, una aclaración para pónganlo, no lo pongan en la calculadora. Aquí no lo multipliquen, si van a ponerlo así, no lo multipliquen aquí por 100. Si lo hacen eso, la calculadora lo va a tomar como si estuvieran multiplicando estas dos. Así que necesariamente es que lo separen con paréntesis. Ahora, si lo ponen el 100 primero y luego multiplican, creo que ahí no hay error. Tendrían que probar, pero por más seguridad, sepárenlo con paréntesis. ¿Alguien ya sacó? Vamos a manejar en esta misma forma, con grados, por favor. Ya, sale 47,43 o 33. Todo esto es en voltios. Ahora,
Este es el voltaje de las resistencias. Ahora, para el voltaje del inductor es igual a cociente por la impedancia esta vez, o también podríamos llamarlo XL, que es lo mismo. Aquí XL. Entonces, esto se tiene el resultado. Me sale 34,09,1 con ángulo de 90 grados, lo voy a poner directo, y esto es el voltaje. Y tenemos ahí entonces los tres resultados: la cociente, el, el voltaje del inductor y el voltaje de la resistencia. Ya, vamos a pedir el otro ejercicio, el que es en paralelo. Así, en esta forma, en forma con grados. ¿O alguien más le salió diferente que el mío? Estamos hablando de este. Creo que no. Entonces, volverlo a revisar, tal vez en la parte de la multiplicación con paréntesis, 34 jotes en esta parte también, por si acaso, o 34i en la calculadora. ¿Qué tal te salió? ¿Con cuántos grados? A ver, voy a volver a hacer. Por si acaso estamos en degradianos. No sé si cambió eso, pero estamos en degradianos. Entonces, en la clase me sale diferente también.
Ya. Sí, ahí solo dos personas me dijeron eso. Está más lo que hice yo. No, yo puse un más, creo que sí, lo sumé en vez de multiplicar. Ya, por la corrección, dos puntos, no dos puntitos, vamos a poner dos puntos. ¿Qué son las dos personas? Las dos personas, por favor. Bien. ¿Perdón? ¿De qué casera? ¿Y la siguiente quién era? ¿Civil igual? Ya. Chicos, corríjanme, por favor. Así hay momentos que me equivoco, así que se van a ganar puntos. Estén atentos. Ya, entonces está bien, es el 15. No sale el 15, lo voy a corregir. Díctenme, por favor. Ya. Ya, ahora sí. Está bien el resultado ahí. Nos vamos. Sí, está bien. Y el ángulo te sale 11,22. Ya, está bien entonces. No, no cambia nada. Es que yo lo he tomado directo con todos los decimales en la calculadora. En el anterior paso lo tomé. Esta parte de aquí. Esa parte de ahí yo lo tomé con todos los decimales. Directo en la calculadora lo he multiplicado por 100. Es eso lo que cambia. Pero no hay problema. Está bien el resultado. 47,33 o 0,47. Ya como en el ejercicio está 0,47, 47. Ya nos vamos rápido antes de que me acabe la clase. A ver otro. Ya, ahora vamos a hacer con un capacitor, que es el mismo paso. Se hace todo lo mismo, lo único que cambia es la fórmula del capacitor. A esto le voy a poner 50 microfarados. Y la resistencia 100 ohms. La fuente va a estar como 150 voltios. Ya, entonces, ya los datos que nos van a dar aparte son la frecuencia con 60 Hz. Esto es 60. Ya, el primer paso es convertir el circuito a su forma polar. Creo que es así la palabra. Lo convertimos. Lo único que tenemos que convertir sería el capacitor, no hay más. Si hubiera un inductor también lo convertimos. Entonces,
dijimos que la fórmula era JWC. Bien, entonces, el capacitor vale, ¿cuánto? 50 microfarados. Este J podría ir arriba también, y todo esto se vuelve negativo, y aquí sería WC también, si quieren manejarlo de esa forma. Ahora, W, que es la frecuencia angular, va a ser 2pi por la frecuencia, dijimos, la frecuencia es 60. Entonces va a ser aquí menos J. La frecuencia angular es 120 pi por el capacitor. El capacitor es 50 microfarados. Entonces, 50 por 10 a la menos 6, cuando son micros. Y listo, tenemos el valor de XC. Y ya me sale 53,05. Esto es, sale negativo, tengan en cuenta eso. 53,05. J. Ya. Cuando son inductores, esta fórmula siempre les va a salir positivo, solo en inductores. Y cuando es capacitor, siempre negativo. Así también se puede deducir. Por ejemplo, en el caso que no les dé el valor de capacitor, así como 50 microfarados, y les da un valor directamente como este, ya van a saber que es un capacitor porque lleva un signo negativo. Ahora, lo que nos va a pedir el ejercicio va a ser la cociente, esta cociente. Y si alcanzamos a la clase, vamos a sacar esta cociente de aquí, que lo voy a llamar IX, la que viene por aquí. Bien, entonces lo que hacemos, voy a convertir el circuito de esta forma. Algo así, donde Z va a ser el paralelo de esos dos. Y una vez que tengo aquí, tengan en cuenta esos dos puntos. Esos dos puntos ahora es esos dos. Entonces la cociente va a ser la misma. La de aquí, la de arriba y la de abajo va a ser la misma. Ahora, simplemente ahí hago un aleidón y ya tengo la cociente. Entonces voy a hacer el paralelo. Z va a ser igual al paralelo de la resistencia 100 por menos 53,05J. Aquí 100 más menos 53,05J. Es la misma fórmula que del paralelo. ¿No? Les decía que R1 por R2 es igual a R1 más R2. Esa es la fórmula del paralelo. En este caso, R2 va a ser XC, ¿no? Ya, entonces el resultado nos da, no sé si alguien le sacó.
21,96 menos 41,39J. Ya no lo he convertido por el tiempo, lo podemos convertir, dejarlo ahí, sigue siendo igual. Ahora, tenemos entonces Z, los emplazamos en la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia o la impedancia. El voltaje nos da simplemente 150, no tiene ángulo y no tiene nada. Entonces solo 150. Y la impedancia dijimos 21,96 menos 41,39,4. Listo. Entonces la cociente va a ser igual. Ya, aquí voy a convertir 3 puntos con un ángulo de 62,05 grados amperios. Listo. ¿Qué más nos falta? ¿Nos alcanza el tiempo? Sí, todavía. Vamos a hallar entonces la cociente y X. ¿Cómo hallamos? Entonces, lo voy a eliminar. Voy a usar todo esto. Bien, podemos hacer por dos métodos. Ese es el mismo que les digo, ¿no? Entonces, dijimos a un principio, como en otras clases, de que el voltaje en paralelo va a ser siempre iguales bueno, en todas, ¿no? Si están en paralelo, los voltajes van a ser iguales. Así que ya sabemos el voltaje de 100, de la resistencia de 100 ohmios y el voltaje de la de 50 de, del capacitor, ¿no? Así que podemos reemplazar directo. La cociente va a ser igual. Esta es la cociente del capacitor o la cociente IX. Entonces el voltaje le va a caer lo mismo. Este voltaje es el mismo que este y que este. Los tres tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Ahora, aquí menos 53,05J. Y de ahí ya tenemos entonces otro. Ya, me sale así.
Esto es en amperios también. Y listo, esos son los dos resultados. Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas? Están pensando cómo vamos a hacer. Mañana vamos a hacer casi el mismo circuito, pero os les voy a dar aquí. Eh, También esta es resistencia, pónganlo. Y a esta le vamos a poner un valor de 10 ohmios. Ya, vamos a hacer este circuito entonces mañana. En este caso ya no serían los voltajes ya no serían iguales, ¿no? En, en estos dos sí van a ser iguales. El voltaje entre estos dos sí van a ser iguales, pero menos en la de última. Y en este ejercicio sacamos, o de la primera, de la fuente de ahí sacamos el voltaje. Ahora ya no va a ser así. Este circuito lo vamos a hacer solo mañana, pero vayan pensando o, no sé, vayan resolviéndolo esto. ¿Ya? Si mañana tienen resultados sobre este ejercicio, entonces van a ganarse puntos. No es obligatorio, pero para los que quieran ganarse puntos. Con los mismos datos después, 100 ohmios y 50 microfarads. Ya muchachos, terminamos aquí entonces. Si no tienen dudas. Y no puedo darles más tiempo porque no estaba difícil la práctica. Es lo que... A ver, ¿o quiénes más piden tiempo? No, ¿en qué caso? Me estás hablando en el caso tal vez de Thevenin, ¿no? Ya. Para, para hacer la resistencia equivalente en Thevenin, lo que se hace primero es apagar las fuentes. Les dije que la fuente de voltaje lo tendrían que cortocircuitar y una fuente de corriente lo vuelven en circuito abierto. Entonces ahí se pierden las fuentes y solo quedarían resistencias. Y ya no tendrías ese problema con el que tienes ahora, ¿no? Primero se apagan las fuentes. ¿Sí? ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué dice? ¿Se puede aplicar mallas a estos circuitos? Sí, se puede hacer mallas con estos circuitos, solo que eh, las mallas nos dan ecuaciones. Nos pueden dar 2 o 3 ecuaciones y esas ecuaciones lo podemos meter en la calculadora. Pero estas calculadoras, la ClassWiz y la 570, no hacen ecuaciones con números complejos. Hay otras calculadoras que sí lo hacen, las calculadoras más avanzadas, pero sí se puede hacer. O otra forma sería hacerlo a mano, ¿no? Por el método de matrices. Así que no vamos a llevar eso, no se preocupen, no vamos a hacer mallas con ese tipo de circuitos. Justamente por eso es que necesitarían otras calculadoras. ¿Qué más me preguntan? ¿Habrá otra práctica para el primer parcial? Va a haber una práctica, otra para el día domingo, también con 5 circuitos. Un poco más de tiempo me piden 2 personas. Eh, ya, como nadie más
pide, sobre esas dos personas les extendería una hora más. Voy a tomarlos en cuenta. Ya. Ya, muchachos, entonces terminamos en eso. Ya, tres personas. Ya, si me piden una hora más, entonces lo vamos a alargar ya, para todos a una hora más. No creo que se compliquen también por una hora. El ejercicio estaba fácil, les decía que en una hora también podrían terminarlo, ¿no? Así que pueden ponerse a hacer ahora. Y lo alargamos entonces hasta la una. Más de la una ya no, muchachos, por favor. Los ejercicios son fáciles y no puedo regalarles nota. Ya, quedamos en eso. Entonces mañana nos vemos con más ejercicios en, en cociente alterno. Ya entregaste. Ya. Puedes volverlo a enviar, pero avisándome que ya lo entregaste para que te anule el otro. TV Benjamín, ¿no? Envíame entonces el que hagas